Realmente para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes esta noche un estudio que lo he estado meditando prácticamente por 2 semanas. Lo di el sábado pasado en el ministerio y hoy tengo la bendición de compartirlo con ustedes. Y lo bonito de cada vez que uno prepara un tema es que uno es el primero en ser totalmente confrontado con la palabra. Esta noche vamos a ver un momento en el que Jesús inicia su ministerio, ¿verdad? Lo inicia en una sinagoga de Nazaret, y cuando él estaba hablando y estaba diciendo, se recuerdan ustedes, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Liberaré a los cautivos y todo eso. Lee aquella preciosa lectura de Isaías. Habían personas que lo escuchaban y se sorprendían, pero habían otras personas que lo escuchaban y se preguntaban, ¿y no es este el hijo de José? Sin embargo, como sabemos, ¿verdad? Que Jesús tiene esa habilidad de poner el dedo en la llaga. Entonces viene Jesús y les dice, claro, yo sé qué es lo que están pensando, ¿verdad? Y es que por la dureza de sus corazones, es que en el tiempo de los profetas, habiendo viudas, solo se le llevó a una viuda en Sarepta. Y en el tiempo de los profetas, habiendo leprosos, solo se le llevó a uno de Siria. Vamos a ver en este preciso momento para que entendamos de qué se trataba exactamente lo que él estaba diciendo. Y abrimos nuestras Biblias en Lucas, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 27 al 28. Y dice más o menos así. Muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado sino Naamán el sirio. Al oír todos en la sinagoga se indignaron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mire lo que dice, que nos suelta, ¿verdad? Porque ahí estamos nosotros, hermanitos. Ya sabemos todo, ¿verdad? Que nosotros somos los personajes de la Biblia, tenemos que ubicarnos, y viene Jesús y nos dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que había un montón de profetas, perdón, había un montón de leprosos y solo fue curado Naamán, el sirio? Y eso provocó que la gente que lo escuchara se indignara, dice, que la gente se pusiera molesta, porque Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y es por esto que cuando Jesús menciona una historia del Antiguo Testamento, a un personaje del Antiguo Testamento, hay que ponerle un poquito de atención. Y esta noche vamos a meditar la historia de Naamán. La vamos a tratar de escudriñar un poquito más a fondo. Y por eso, pues, quiero pedirnos desde ya disculpas a todos nosotros, ¿verdad? Los que tenemos corazón un poquito orgulloso o un poquito soberbio, ¿verdad? Por si también a nosotros nos indigna la historia de Naamán. Así que vamos a irnos viajando al Antiguo Testamento y nos vamos a ir al libro de Reyes, al segundo libro de Reyes. Mire qué importante es Naamán, que el libro de Reyes le dedica todo un capítulo para contar su historia. Entonces, Jesús así lo consideró, ¿verdad? Es un tema importante, es una historia que podemos extraerle mucha enseñanza. Así es que es el capítulo 5 el que vamos a tener nosotros como marco de estudio de esta noche. Y vamos a iniciar con Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a empezar con el versículo 1, que dice más o menos así. Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, porque por su medio el Señor había dado la victoria a Siria.
pero estaba leproso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire lo que nos cuenta el primer versículo de entradita. La Biblia nos dice que Naamán tiene una serie de cualidades extraordinarias, ¿verdad? Primero dice que es valiente. Dice que es general de los ejércitos de Siria, que es apreciado por su rey, ganador de batallas, es de la clase gobernante y también, sobre todo esto, es un hombre temido por sus enemigos. Pero, mire, qué tremendo, ¿verdad? Ese pero tiene lepra. Y es que cuando la palabra nos pone en una situación como la que está describiendo, es que nosotros tenemos como que analizar un poquito qué está pasando con este personaje. Sobre todo porque dice, nos da, antes de decirnos que tiene lepra, nos cuenta que tiene un montón de virtudes, al igual que nosotros, ¿verdad? Que nosotros somos profesionales exitosos, somos doctores, abogados eminentes, generales, gerentes de empresas, diplomáticos, vendedores profesionales con maestría, orgullosos, pero con lepra. Y es que la lepra, si ustedes recuerdan, es una enfermedad de la piel. Y Naamán en el exterior era un gran hombre, ¿verdad? Un autosuficiente, poderoso, con mucho poder, ¿verdad? Dentro de Siria, pero en el interior estaba enfermo, tenía lepra. Y así nos pasa a nosotros, que por el exterior nosotros tenemos un temperamento fuerte, tenemos un montón de cualidades, pero esta lepra nos está arruinando nuestra vida. Como se la arruinó a Naamán. La lepra, como ustedes saben, en el Antiguo Testamento era una enfermedad incurable. Y normalmente lo que tenía que hacer el leproso era abandonar las ciudades y cuando él caminaba gritar, inmundo, soy inmundo. Por supuesto que destruía sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, sus relaciones con la iglesia, se destruía absolutamente todo. Y es que así nos está pasando a nosotros con esta lepra que nos está acusando. Pero usted dice, no, pero yo estoy saludable, yo no tengo ninguna lepra. Lo que ocurre, hermanito, es que la lepra a la que yo me estoy refiriendo es esa enfermedad interior que está destruyendo tu familia. El no saber manejar tus finanzas, el alcoholismo, la infidelidad, el mal temperamento, todos estos elementos te separan de la sociedad, te separan de tu familia, te separan de la iglesia. ¿Cómo me parezco a Naamán? Increíble que este hombre fue totalmente orillado por Dios a un momento en el que él realmente estaba abatido, pues, estaba preocupado. ¿Y por qué digo yo que estaba preocupado? Lo vamos a ver en el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 y el 3. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán. Entonces ella dijo a su señora, ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo libraría de su enfermedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, aquí aparece una esperanza. Dentro de la enfermedad de Naamán, que él realmente estaba preocupado, ¿verdad? Aparece una esperanza. Y la esperanza viene de una esclava. Dice que esta jovencita que fue tomada prisionera de Israel termina siendo
sirvienta, ¿verdad? Termina siendo la esclava de la esposa de Naamán, que cuando la palabra menciona la esposa de Naamán, me indica que Naamán en alguna medida todavía estaba en su casa. Todavía no había roto del todo la relación con su esposa. Pero podíamos preguntarnos, ¿es posible que un leproso tenga una relación familiar normal? ¿Tenga una relación conyugal normal? ¿Tenga una relación con sus vecinos normal? Claro que no. Claro que no. Por eso es que es escuchada la voz de esperanza que trae este corazón sencillo. Y mire lo que ocurre en el versículo 4 al 6. Naamán fue a informar a su señor: la muchacha israelita ha dicho esto y esto. Y el rey de Siria le dijo: ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes. Presentó al rey de Israel la carta, que decía así: cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire lo que acabamos de leer. La jovencita le dice a la esposa, ¿verdad? No habla directamente con Naamán, y Naamán, al recibir la información de su esposa, la cree. La cree. La cree porque está desesperado. La cree porque ya probó a todos los médicos y ya no haya qué hacer. Es un momento de desesperación donde aparece un consejo de Dios para un pagano. Pero este general, en vez de irse directamente a buscar al profeta de una manera personal, lo hace por medio de una manera diplomática, porque él, siendo general, no se mueve como las demás personas. Y aquí entramos con otro problemita que nosotros tenemos. A veces recibimos el mensaje de Dios, pero queremos hacer las cosas de Dios a nuestro modo. Y él se va a hablar con el rey, y el rey en un acto de solidaridad le dice: no te preocupes, yo me escribo de rey a rey, ¿verdad? Al mismo nivel, y yo le pongo en la carta que te sane. Y ya estuvo. Es más, aquí da algunas ofrendas, ¿verdad? Lleva oro, lleva plata, lleva vestidos, lleva una comitiva. Es que Naamán no era cualquier persona, y él se manejaba como lo que era, un general. Él no era cualquier persona. El problemita de tener mucho abolengo es que ya sabemos lo que pasa con Dios, que a Dios no le gustan los corazones soberbios. Y Naamán efectivamente toma todo esto y se va a ver al rey de Israel. Fíjese que cómo es de fuerte la relación que tiene Naamán con los reyes, que aún siendo leproso, es recibido por el rey de Israel, cuando en realidad no podía ser recibido. Sin embargo, entra al lugar del rey, y él, muy confiado, entrega la carta. Ay, Naamán, a lo que te metiste. Mira lo que pasó en el versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: ¿acaso soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fíjense bien y verán cómo está buscando un pretexto contra mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Naamán, casi generaste una guerra entre dos países. Casi generaste. El rey, al leer la carta, dice: ¿y qué es esto? ¿Cómo es esto de que yo voy a sanarte? ¿Acaso soy yo Dios? Esto me huele a trampa.
esto es una excusa la que está buscando tu rey para que tengamos guerra, para tener una excusa para atacarme. Y en la furia dice que rasgó sus vestiduras. Y mire, rasgar las vestiduras en un rey no es poca cosa. Normalmente, rasgar las vestiduras del rey significaba la muerte de alguien. El rey no iba a romper su ropa por gusto. ¿Se acuerda usted que uno no podía tener acceso al rey sin tener como un preparativo previo? Ya no se diga que usted llegara a ofender al rey y el rey al leer la carta se siente como que hay una trampa en esa carta. Sin embargo, aunque la búsqueda de Naamán fue de una manera torpe, digamos, nos dice, ¿se acuerdan ustedes la parte de Hebreos? Esa me encanta a mí, Hebreos 11:6. No lo busquen, yo se lo digo, donde dice que recompensa al que lo busca. Al que busca a Dios será recompensado. Y Naamán no sería la excepción. Porque a partir del versículo 8 entra en acción la presencia de Dios. Y mire lo que va a pasar en el versículo 8. Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado. ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aparece Dios hablando a través de la palabra del profeta. Y le dice al rey, no te enojes, hombre, no te enojes. Mándamelo para que sepa que hay un profeta en Israel. Entonces viene el rey y entonces le da la dirección, ¿verdad? Le dice, mira, tienes que irte, aquí está la casa de Eliseo. Y le da la dirección, le da un papelito, ¿verdad? Él lo mete en su Waze, ¿verdad? Y lo dirige y se lleva toda la comitiva, se lleva todos sus caballos. Mire cómo llegó él a la casa de Eliseo. Eso lo vemos en el versículo 9 y 10. Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo mandó a uno a decirle, ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fabuloso, fabuloso, Naamán. Llegaste donde el profeta y obtuviste lo que venías a buscar. Te dio la sanación de tu enfermedad. Solo te dio una instrucción. Solo te dijo, ve a bañarte 7 veces y quedarás libre. Lo lograste, Naamán. Qué galán sería, ¿verdad? Qué bueno sería que a todos nosotros nos pasara como Naamán, que nosotros le dijéramos, Señor, fíjate que tengo esta enfermedad y recibiéramos una serie de pasos que hacer y nos dijeran, pues está sanada tu enfermedad. Y Naamán sale diciendo, gloria a Dios, claro que sí, gracias Señor, y se va bien contento. ¿O no? No fue eso lo que pasó. Veamos qué fue lo que pasó con Naamán en el versículo 11 y 12. Naamán se enojó y decidió irse comentando, yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto de pie invocaría al Señor, su Dios. Pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no valen más que todo el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchó furioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No, no, Naamán, no. ¿Cómo te vas, Naamán? ¿Cómo es que me voy? Fíjate que este momento de Naamán, a veces, estándolo meditando, solo se me venía una alabanza que ya todos la conocemos, ¿verdad? Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor.
con el milagro entre tus manos. Y es lo que ha pasado ahorita. ¿Por qué te vas, Naamán? No, no puede ser, dice Naamán. Yo pensé que, y empieza él a deliberar en su sueño de pajaritos. Naamán, Dios no es así. Dios no funciona como uno quisiera. Dios no es una farmacia a la que uno llega. Dios no es un fontanero. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él dice las cosas como quiere. Tenemos que entenderlo. Pero claro, tú y yo, como Naamán, teníamos la idea de qué es lo que iba a pasar. Y como no pasó, me fui. Te fuiste, Naamán. ¿Y sabes lo que pasa? Tu temperamento, porque se enojó, dice, se enojó, tu temperamento quedó intacto. Intacto. Si tu molestia quedó intacta, la ofensa al final la ganaste, esa batalla la ganaste. Fuiste el que tuvo la última palabra. Te felicito. Te vas a ir con la última palabra de esa discusión con la que cerraste todo. ¿Y sabes qué? Se fue Naamán con lepra. Orgulloso, pero leproso. Orgulloso, pero con mal temperamento, y aún tus finanzas malas. Tu infidelidad haciéndote pedazos la vida. Tu alcoholismo, esa pornografía, tu orgullo, tu prepotencia está intacta, pero leproso. Pero de verdad que la misericordia de Dios es tan grande que tiene un arma secreta, porque para Dios nada es imposible. Y utiliza su arma secreta que me encanta el arma secreta, que es el versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si lo que te indica para quedar limpio es simplemente que te bañes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salen al rescate los siervos, otra vez los siervos, así como la sierva, así como la esclava brinda la información de Dios. Los siervos que tienen corazón humilde, un corazón acostumbrado a la obediencia, acostumbrado a someterse, acostumbrado a no esperar más que la instrucción de sus amos, le dicen: Señor mío. En otras versiones le dice: Padre mío. Y si te hubiera mandado algo difícil, no lo hubieras hecho. Y si te hubiera dicho: ve a la montaña más alta, allí encontrarás una cueva. En la cueva hay un oso, mátalo y sácale el corazón y me lo trae. Vas a hacer eso, Naamán. Si te dice que vayas a una batalla, te vas a dar a la batalla. Pero era bien fácil, Naamán. Es fácil lo que te dejó, y gracias al corazón humilde es que el corazón soberbio baja la guardia. Gracias al corazón humilde es el que el corazón orgulloso baja. Y te hablo a ti, corazón humilde, en este momento, que a veces tú te sientes cansado de intentar acercarte a ese corazón orgulloso, a ese corazón soberbio, pero no desmayes, no desmayes. Tu palabra está haciendo eco. Tú sigue promoviendo la obediencia a Dios. Tú sigue promoviendo el acercarse a Jesús. Funcionará tarde o temprano. Corazón humilde, corazón de siervo, no desmayes. Ánimo. Ese corazón orgulloso pronto tendrá sed.
y necesitará bajar al Jordán. Y aquí viene el versículo 14. Mire cómo empieza. Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué versículo más poderoso. Qué versículo más fuerte. Mire aquí el poder de Dios. Mire con qué inicia el versículo. Entonces, me encanta este entonces. Me encanta tanto como no me gusta el pero. ¿Se acuerda usted que él era valiente, general, un montón de cualidades, pero leproso? Aquí él estaba discutiendo y él estaba molesto y él se fue y escuchando las recomendaciones de su siervo, entonces dice, mire cómo el entonces es un cambio de dirección. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Corazón orgulloso, corazón soberbio, temperamento fuerte, como lo conocemos nosotros, ¿verdad? El que es bien bravo, al que no se le puede decir nada, al que no nos pueden decir nada. Tienes chance de cambiar de dirección. Entonces, dice Naamán, bajó al Jordán. Y es que lo que pasa es que él no se quería bañar en el Jordán, porque el Jordán tiene aguas turbias y no es transparente, ¿verdad? No es cristalino, mientras que los ríos de Damasco eran cristalinos. Pero, ¿sabe lo que más me gusta? Que dice en el versículo, obedeciendo al profeta, siguiendo la orden del profeta. Mire, empieza a bajar su orgullo y se convierte en alguien que acepta órdenes, que acepta instrucciones e inicia el proceso de sanación de Naamán. Y dice la palabra que se bañó 7 veces. Y usted sabe, ¿verdad? Que el número 7 en la palabra de Dios tiene un significado. El número 7 significa siempre y también significa Dios. Entonces, lo que realmente se le dijo a Naamán es que él se limpiara siempre. Al igual que Jesús en algún momento nos dijo, ¿verdad? Perdonar 70 veces 7, o sea, perdonar siempre. Al igual que los 7 sacramentos, que nosotros tenemos que estar sedientos o hambrientos de la palabra de Dios siempre. Y hoy, por cierto, hoy este día pude degustar, sumergirme en estas aguas cálidas del Jordán cuando fuimos a misa hoy en la mañana y pude percibir la gracia de Dios. Pude percibir cómo ese sumergirse en las cosas de Dios, cómo refrescan el corazón, cómo limpian el corazón. Dios nos invita a que nos sometamos al proceso de restauración. Si Naamán solo se hubiera bañado una vez, porque el problema de Naamán era la humillación. El problema de Naamán era que iba a ser humillado públicamente delante de sus siervos. Sin embargo, si él solo se hubiera bañado una vez y hubiera dicho, no, basta ya, me voy, te vas con la lepra. Por eso es que a veces un solo retiro no te funciona, no nos funciona, porque no cambiamos, porque pensamos que el retiro es mágico, porque pensamos que ir a una determinada misa es algo de una fórmula. Y este proceso que Dios lleva con cada uno de nosotros no funciona si no lo trabajamos. El proceso funciona si uno se somete. Y Naamán así lo hizo. Y empieza Naamán
empieza a sumergirse la primera vez. Yo solo visualizo a Naamán la primera vez, ¿verdad? Que se mete al agua y sosteniéndose y tratando de evitar la mirada de sus esclavos, ¿verdad? De su comitiva, que más de alguno debe haber dibujado alguna sonrisa. Y Naamán, me la vas a pagar cuando salga de esto. Y se sumerge la primera vez, se sumerge la segunda vez, la tercera vez. Yo me imagino que ya en la cuarta, Naamán se tiró hasta con clavado, ¿verdad? La quinta debe haber dicho, bueno, hoy voy a probar mariposa, ahora dorso, y empezar a probar diferentes formas, inclusive a la séptima hasta llegó a disfrutar el proceso. ¿Y sabe qué pasó al final del proceso? Su piel, dice la palabra, quedó como la de un bebé, como la de un niño tierno. ¿Qué cirugía plástica, qué botox, ni qué nada? Imagínese usted con su rostro, con la piel de bebé. Nada caído, todo templadito. Imagínese qué maravilloso. Cero arrugas. Pero eso era lo exterior. ¿Sabe qué pensaba en el corazón de Naamán? Voy a poder estar con mi familia. Voy a poder abrazar a mis hijos. Voy a poder besar a mi esposa. Porque se me acaba de restaurar la vida. Voy a poder volver a tener amigos. Soy totalmente otra persona. ¿Sabe que Naamán fue transformado en estos 7 baños que para él eran necesarios? ¿Sabe qué significa el nombre Naamán? Significa agradable, amable. ¿Qué tal eso? El enojadísimo, valiente general Naamán, el agradable, termina convirtiéndose en lo que su nombre era: un hombre amable, un hombre agradable. Mire lo que pasó en el versículo 15 al 19. Volvió con su comitiva y se presentó al hombre de Dios diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta un regalo de tu servidor. Eliseo contestó: por la vida del Señor a quien sirvo, no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: entonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. Y que el Señor me perdone si al entrar mi Señor en el templo de Rimón para adorarlo se apoya en mi mano, y yo también me postro ante Rimón. Que el Señor me perdone ese gesto. Eliseo le dijo: vete en paz. Naamán se marchó y había caminado hasta el 19. Perdón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué maravillosa transformación de Naamán. Dice que Naamán volvió a Eliseo. Volvió a dar las gracias. Cómo le encanta a Dios que nosotros seamos agradecidos. Y es que cuando nuestro corazón es transformado, empezamos a ser agradecidos. Empezamos a ser agradecidos, hermanito. Usted deje de estar enojado. Mire todo lo que Dios ha hecho por su vida. Hay que ser agradecido. Naamán es transformado y al igual que los leprosos, ¿se recuerdan ustedes? Este pedacito me recordaba aquel momento en el que Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresó. Y al igual que Naamán, que era sirio, el leproso que regresó a dar las gracias era extranjero. Y eso era lo que le carcomía a los israelitas. Que los extranjeros, los que están fuera
del ambiente que nosotros ya vivimos resultan ser en algún momento más agradables a los ojos de Dios que nosotros mismos. A nosotros se nos olvida, damos por hecho un montón de acciones que tiene Dios para con nosotros. Y mire cómo se expresa, tu siervo, dice Naamán, tu siervo, era el que se enojó porque no lo había recibido al general. Ahora él ya no es general, ahora es tu siervo, y por favor permite que tu siervo lleve a tierra y perdona a tu siervo que va a entrar al templo del rey, ¿verdad? Que no es un Dios real, y reconozco que el verdadero rey es el Dios de Israel. Y cuando le dice que el rey se apoya en mi brazo, por favor, perdóname, le dice, tranquilo, tranquilo, que ya nos había explicado Jesús que nosotros somos del mundo, o sea, perdón, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tú puedes regresar, porque después del retiro, después de una misa tan preciosa como la de ahora en la mañana, después de acciones como estas reuniones que hacemos de comunidad, definitivamente tenemos que regresar al mundo. Tenemos que regresar donde la gente se expresa con malas palabras o hay personas que maquinan cosas malas o hay personas, circunstancias en la cotidianidad del vecindario, de la oficina, que nos ponen a prueba nuestra paciencia. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros sabemos que nuestra vida, nuestra meta final es el cielo. Entonces tenemos que dejar pasar por alto todas esas cosas que nos sacan de la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Naamán para mantenerse en la línea con Dios? Pues ponerlo primero, ponerlo en alto en su vida, ponerlo primero en cada etapa de su vida. Eso significa construir un altar. Eso fue lo que hizo Naamán. Construyó un altar con la tierra de Israel para ofrendarle, para presentarle sacrificios al verdadero Dios. Y nosotros tenemos que hacer un altar en nuestra casa. Se nota, nuestra familia nota que nosotros servimos a Dios. Nuestros vecinos notan que nosotros servimos a Dios. Nuestra oficina nota que nosotros servimos a Dios. O somos de los que servimos a Dios, pero en la policía secreta, ¿verdad? Que somos como, estamos en incógnito. Tenemos que poner a Dios en un altar para que por sobre todas las cosas nosotros lo tengamos presente. Y es que Jesús ya nos lo dijo. Jesús nos dijo exactamente lo que teníamos que hacer. Nos lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús les contestó, si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire cómo dice, si me amas, haz lo que yo digo. Y nosotros, mi Padre y yo, vendremos a él y viviremos en tu casa. Eso significa moraremos en ti. Viviremos donde tú vayas. Andaremos juntos los tres. Y es que quiero aclarar esto. Dios pudo haber sanado a Naamán en el primer baño. Bueno, de hecho, Jesús sanó con su palabra, pero la historia de Naamán nos quería presentar un proceso que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese caminar que en alguna medida, si yo les preguntara de manera individual, ustedes podrían decirme las veces que Dios ha intentado llamarte. Pero tú y yo hemos puesto barreras para escabullirnos de ese llamado de Dios. Y Dios nos lleva en nuestro proceso. Tenemos que recordar que ese proceso va a funcionar en la medida que nosotros trabajemos en ese proceso. Vernos humillados, necesitados,
ante su gloria y poder. Caminar el proceso de transformación se logra obedeciendo sus mandatos, utilizando los sacramentos. Usemos los sacramentos. El matrimonio es un sacramento, utilicémoslo. Me encantó la información que recibí en una de las reuniones, no recuerdo, que dice que hay 3 altares, el de la iglesia, nuestra cama y nuestra mesa. Son 3 altares donde tiene que estar la presencia de Dios. Tienes que percibir, hacer valer la presencia de Dios en esos 3 altares. Claro, no lo hago, estoy en el proceso. Estoy en ese proceso de cambio. Veamos en Naamán nuestro propio reflejo y meditemos sus pasos. Estoy seguro que cada uno de nosotros se ha identificado y puede descubrir cómo Dios nos está llevando a cada uno de nosotros. Esto nos va a permitir lograr nuestra sanación y sobre todo renovar nuestro interior. Gloria a Dios.